Continuamos con este ciclo que estamos desarrollando aquí en el portal apu.uy y que tiene que ver con el mes de la memoria, con este mes de mayo y también, por supuesto, con el 20 de mayo, pero no solo. Ya vamos a explicar por qué hacemos esta aclaración. Pero bueno, hoy le damos la bienvenida a Brenda Falero, alguien con quien nos conocemos hace años, integrante de Crisol, este colectivo de expresas y expresos políticos que está permanentemente activas y activos, y bueno, mucho más en un mes como el que nos toca vivir, y mucho más en un momento político en el que nos toca vivir, ¿no, Brenda? Sí. Bienvenida al portal APU. Gracias. Sí, el mes de mayo es para nosotros el mes de la memoria, aunque ahora algunos estén pregonando que puede ser el mes del soldado oriental, lo cual evidentemente es una campaña para tratar de opacar lo que es el mes de la memoria, recordando el asesinato de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Guaitelao. Bueno, nos trae a una situación en la que después de 2 años de pandemia volvemos a la calle. Y bueno, yo pienso que va a ser una gran movilización porque... Yo creo que si se puede tomar, por ejemplo, como un medidor lo que ocurrió en el acto de las muchachas de abril, precisamente, donde hubo mucha gente, creo que puede ser un 20 de mayo especial, ¿no? Va a ser un 20 de mayo especial porque hay muchos motivos para estar en la calle. No solo las ganas de salir a la calle después de la pandemia, sino que hay un montón de motivos en este momento que se van acumulando. Yo pienso que hay una profunda preocupación por la situación actual, todo lo que está pasando, que está en una situación como vivíamos antes de la dictadura prácticamente, con algunos acontecimientos que podemos desarrollar, pero quería centrarme un poco más en la marcha. Va a haber no solo la marcha en Montevideo, van a haber marchas en todo el país, en 36 lugares y 12 fuera de Uruguay. Eso es muy importante porque esto, en vez de disminuir, va creciendo, se va acrecentando. Hay que decir que la desaparición forzada es un delito aberrante, y que sucedieron muchas cosas durante la dictadura, no solo la prisión prolongada y la tortura, sino que estuvieron los asesinatos. Este mes, aparte del 20 de mayo, tenemos el 25 de mayo, los 50 años del asesinato del primer muerto por tortura en una unidad militar, que es Luis Batalla, y para esa fecha vamos a estar en 33. Hay toda una jornada al respecto. Y bueno, retomando un poquito, decía que hay como un resurgimiento de posturas negacionistas. Tú decías que un clima similar a la predictadura. Sí, a la predictadura. Se trata de relativizar las gravísimas violaciones a los derechos humanos y de negar, en la medida de lo posible, algunos son directamente negacionistas y otros relativizan lo que pasó hace 50 años. Y bueno, es lamentable porque hay cosas juzgadas, hay acusaciones, hay expedientes en espera, pero hay un montón de hechos que ya están más que comprobados y bueno. Hay expresiones que se utilizan a veces, Brenda, en forma reiterada, que incluso parece que son engañosas. Además de ir en ese sentido de negacionismo que tú decías, cuando se habla de pasar la página, de dar vuelta a la página, en realidad parece que hay muchos que quieren cerrar el libro. Sí, eso es prácticamente imposible. Lo demuestran otros hechos que fueron anteriores. Digo, nadie ha olvidado lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero mismo antes, digo, con los armenios, toda una serie de persecuciones que hasta el día de hoy se siguen recordando y homenajeando a las víctimas. Es imposible. La Segunda Guerra Mundial nos probó que la guerra afectó hasta la 5ª generación.
podemos decir que toda violación de derechos humanos afecta hasta la quinta generación de la familia, en la familia. Por eso es imposible, porque ahora los que están retomando la posta son los jóvenes. Y lo demuestra este movimiento que hay de los jóvenes futbolistas, por ejemplo, que salen con la camiseta de familiares, también los basquetbolistas, algunos están tomando la posta. Hay todo, en la maratón de Montevideo también ocurrió. Hay un montón de cosas, de movimientos, y la marcha del 20 de mayo fue una marcha de jóvenes. En los últimos años los jóvenes invadieron las calles, fue enorme. Así que todo esto, además yo pienso que todo este contexto que se genera con esas posiciones negacionistas, vemos por ejemplo con asombro que un senador en el Parlamento hace la apología de la declaración de guerra interna del 72, que llevó directamente a la prisión prolongada y a la tortura, las terribles torturas que hubieron a partir del 72 y que fueron increyendo porque se creían impunes, se creían que no los iba a juzgar nadie. Y que llevó también a la muerte de muchos compatriotas. En el penal de Libertad solamente 30 compañeros murieron ahí o los sacaron al hospital militar, pero aparte de eso llevó a 200 desaparecidos, cosa aberrante en un país como Uruguay, aberrante totalmente. También en este marco de situaciones que estamos viviendo, desde el Ministerio de Defensa se abre lo que fue la denominada Cárcel del Pueblo y que fue un centro de tortura, pero claro, se lo expone allí desde un solo lugar de la historia, aparentemente, ¿no? Sí, es decir que eso también es otra cosa que nosotros reivindicamos. La Cárcel del Pueblo fue un lugar de tortura a partir del momento en que desde el 72 que la tuvieron los militares. Por allí pasaron un montón de gente, la mayoría en tránsito, podemos decir, pero las condiciones en las que estaban allí podemos imaginarlas, dado el espacio y todo eso. Fue un centro de tortura de presos políticos. Es decir, que ellos utilizaron esa casona a partir del 72, se la apropiaron, nunca se la devolvieron al compañero que es el dueño, que la había comprado en el 65 y que hasta tiene los papeles de un préstamo hipotecario con el cual la compró. Dijeron que la había comprado con dinero de la organización política a la que pertenecía, pero tenemos la prueba de que eso no es así. Esa casa en realidad tendría que haber sido devuelta como fueron devueltas una cantidad de casas, porque creo que más de 30 propiedades han debido ser devueltas a sus dueños, que se habían apropiado. Entonces esa es otra cosa que se muestra, sí, una parte de lo que quiero decir. Es la cuestión dominante con el discurso actual, donde empiezan a salir artículos, sobre todo en algún diario que apoyó la dictadura, y algunas publicaciones de libros y otras donde se vuelve a hablar de que en Uruguay hubieron solo 30 desaparecidos o cosas por el estilo. Se habla de las pensiones de los presos y se dice que cuánto nos pagan a los expresos políticos, cuando el costo anual de la pensión de los presos políticos equivale a menos de un mes del déficit de la caja militar, que están pagando a los torturadores justamente. Están pagando a la gente que tendría que estar presa y que no tendría que estar cobrando, porque hay que saber que la gente que está presa sigue cobrando, la mayor parte de ellos. Hay algunos de repente que no cobra. Hay proyectos, por ejemplo, como el proyecto de prisión domiciliaria para los más de 65 años, que está exactamente destinado a beneficiar a la gente que violó los derechos humanos, y esa es una de las cosas que en este momento tienen que llamarnos la atención y que yo pienso que los jóvenes y los no jóvenes también están atentos, ¿no? Tú decías eso justamente de cómo los jóvenes han tomado el 20 de mayo como una causa propia, ¿no? ¿Y eso es porque el relato se va transmitiendo de generación en generación o porque los jóvenes se preocuparon de saber qué era lo que había pasado en su pasado reciente? Yo diría que es un largo proceso y que hay muchos factores. Después de la dictadura hubo
una situación con los jóvenes muy particular de persecución en Uruguay. Se ha escrito cosas sobre el tema y ha seguido, los jóvenes han sido siempre vistos como gente potencialmente sospechosos, muy sospechosos, y todo lo que está pasando últimamente, el hecho de que vayan a llevarse presos a gente que está haciendo una pintada, hubo enseguida, cuando comenzó este gobierno, hubo ataques a gente que estaban en la calle, que en la mayoría eran jóvenes. Bueno, pero se ingresó por parte de fuerzas policiales a un liceo a sacar estudiantes también. Absolutamente. ¿A eso es lo que tú te referís, Brenda, cuando decís que hay un clima que se puede comparar a la predictadura? Sí, sí, y toda esta prensa que sale negacionista me hace acordar a la historia de la JUP en los años 60. Que ahora hay un movimiento 70, similar. Que hay un movimiento similar, sí, con uno de los militares que participó en la tortura, que estaría al frente de eso, según dicen. Y bueno, hay una situación creada, se está queriendo crear la misma situación, de alguna manera, o similar. No digo la misma porque no se repite la historia, pero claro, similar a esa. El reciente ataque a la Institución Nacional de Derechos Humanos es increíble. No soportan que se siga buscando a los desaparecidos. Y tampoco que se critique la situación de las cárceles. Entonces, que además es evidente, hasta ellos mismos lo admiten, que se violan los derechos humanos en las cárceles. El hacinamiento hoy es mucho peor que lo que había hace 5 años, digo. Han aumentado el número de presos porque, claro, se llevan mujeres por tratar de entrar unos gramos de pasta o a la cárcel para los maridos. Entonces es insólito, hay una cantidad como 5.000 presos adicionales a los que ya había. Entonces, pero el propio comisionado de cárceles lo ha hecho notar, ¿no? Claro. Que es insospechadamente neutral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Absolutamente. Y entonces y se está ya hablando de que se va a cambiar la INDH, que se va a cambiar la institución. Yo pienso que van a venir otros ataques en otros temas. ¿Hay un intento de desprestigio a la institución de derechos humanos? Hay un absoluto intento de desprestigio y pienso que de alguna manera nosotros estamos reivindicando que Wilder Tyler y Mariana Mota queden al frente de la búsqueda de los desaparecidos, porque tenemos miedo de que eso desaparezca de alguna manera. Y bueno, la cuestión es que es imposible pensar que con ese tipo de posiciones y ese tipo de ataques, e incluso de parlamentarios, podamos seguir avanzando en lo que tenemos que avanzar, que es en justamente los juicios que avancen, la búsqueda que avance y poder encontrar a los desaparecidos. Hemos encontrado 5 cuerpos. Tenemos casi 200 desaparecidos. Entonces, no 50. No 50 ni 30. Y menos 5, como dijo algún expresidente de la República en algún momento. Tenemos que seguir esa búsqueda, es muy importante que eso pueda continuarse. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que apoyar a la Fiscalía, que tiene muy pocos medios, la Fiscalía especializada en Derechos Humanos, y bueno, tenemos que seguir avanzando en ese sentido, en mejorar las cosas. Claro. La sentencia Majdanek recientemente señala justamente cuál es la situación de Uruguay en ese sentido, y dice nuevamente, después de la sentencia Hellman, dice nuevamente la sentencia Majdanek que hay que seguir investigando y que Uruguay tiene que seguir haciendo el esfuerzo, que 50 años después, fíjate la situación de Muchachas de Abril. No hay ningún procesado, ni uno solo procesado en ese expediente, lo cual es insólito. Claro. La primera denuncia se hizo en el año 85.
la segunda denuncia, yo diría, porque ellos la hicieron inmediatamente, la denuncia en el 74, el padre y la madre, pero esa denuncia como que desapareció y la volvieron a hacer en el 85, y estamos a 50 años y tenemos los nombres de todos, sabemos quién presidía. Bueno, ahora el fiscal había pedido el procesamiento de 3, 2 ya se murieron, Gabazo y Klastornik, queda Rebollo y la jueza no ha procedido a procesar, es decir que no ha habido ningún procesamiento en ese expediente. Brenda, te propongo hacer una breve pausa y al retornar hablamos justamente de eso, ¿no? De que se están perdiendo los protagonistas de ese momento, cómo influye eso, y también tu mirada de la importancia que tiene la prensa en todo este tema en una sociedad. ¿Te parece? Sí, claro. Volvemos enseguida. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, reivindica aumento de jubilaciones y pensiones más bajas, incremento de pasividades para recuperar el poder de compra perdido, mantener aumentos diferenciales para las jubilaciones y pensiones mínimas, IAS mínimo no imponible de 8 BPC a 10 BPC, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas, continuar las pesquisas oftalmológicas en las asociaciones de jubilados y pensionistas, sistema de cuidados. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Te prometieron una educación modelo, pero precarizaron los contenidos y eliminaron las asistencias y la repetición. Te mintieron. No es transformación, es ajuste. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los trabajadores y trabajadoras del BPS nos vemos a la obligación de informarle a la población que no están pudiendo ser atendidos de la manera en la que se merecen. Que sus solicitudes no están siendo procesadas con la celeridad que podría hacerse si tuviéramos la cantidad de personal necesario y los insumos para hacer ese trabajo. Los caminos de negociación han sido recorridos por este sindicato de manera tal de que ya no quedan oportunidades de discusión ante estas situaciones que son apremiantes. Los trabajadores y trabajadoras del Banco de Previsión Social tenemos la camiseta puesta, estamos dispuestos a brindar soluciones. El problema es que no tenemos las herramientas para hacerlo. E impulsar a que todos y cada uno de ustedes reclame y requiera del Banco de Previsión Social lo que por derecho le corresponde en el marco de una seguridad social universal y para toda la población. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. ¿Trabajás en un colegio privado? ¿Sabías que gracias a la lucha que llevó adelante SINTEP, las y los trabajadores cobramos el 100% de nuestro salario cuando hacemos uso de la licencia médica? El pago del complemento salarial por enfermedad es una obligación de la empresa. Asegúrate de cobrarlo. Afiliate a SINTEP. Defende tus derechos. Por más información, ingresá a sintep.org.uy. Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada. FUCBAM, a lo largo de su historia, ha demostrado que la vivienda es el principio y no el final. Fortaleciendo el desarrollo social en los barrios, creando escuelas, guarderías, policlínicas, gimnasios y atendiendo a la recreación y el acceso a la cultura para todas las edades.
Sigamos construyendo comunidades solidarias, dignificando la vida de nuestro pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Óptica Mataró. Los lentes de contacto son una opción muy cómoda para usar de forma alternativa a los anteojos. Existen muchos tipos para todas las patologías. Las pruebas son sin costo y con acompañamiento en la adaptación. Los esperamos en el corazón de Ciudad Vieja. Continuamos conversando con Brenda Falero, integrante de Crisol, el colectivo de expresas y expresos políticos, y nos quedaba del bloque anterior algunos temas, Brenda. Por ejemplo, decíamos, bueno, los protagonistas de ese momento se están yendo, Sí. ¿no? Se están yendo los torturadores, pero también quienes fueron víctimas. Sí. Que casi a diario Crisol publica en sus redes su despedida, alguna o algún integrante de aquellos momentos, recordando brevemente, bueno, de quién se trata, dónde estuvo recluida o recluido, y eso cómo trabaja en la recuperación de la memoria, o cómo invalida recuperar parte de la memoria. Sí, pues, por un lado juega mucho en los expedientes judiciales. Porque cuando vos no tenés más testigos, después te cierran el expediente. Lo mismo cuando, en el caso de alguien que fallece, bueno, esa parte ya no se avanza, digo, no hay un juicio que continúe aunque haya muerto. Entonces es complicado eso, nos está complicando bastante y bueno, la cuestión de la memoria... en Uruguay creo que faltan capítulos enteros de trabajo sobre ese tema. A pesar de que hay muchos estudiantes y vienen muchos estudiantes extranjeros a hacer trabajos acá, pero realmente ese aspecto de investigación sistemático sobre falta. Cuando tú decís vienen estudiantes extranjeros, ¿de qué disciplinas, por ejemplo, se interesan por estos temas? Ciencias sociales, en historia. Recientemente nos fue una estudiante que vino de Francia, de Toulouse. Han venido de todas partes a estudiar un poco, a entrevistar, a ver qué pasó durante la dictadura acá. Y desde el punto de vista antropológico también hay un interés por conocer estos temas. Nosotros no hemos tenido mucho desde el punto de vista antropológico, supongo que de repente los antropólogos pueden decir algo sobre eso. Nosotros más bien son trabajos, ahora la chica que vino estaba haciendo una maestría sobre la situación de los expresos políticos y lo que habían vivido y todo eso, entrevistó a un montón de gente, sobre todo mujeres, porque ella quería hacer algo en ese sentido. Pero a nivel antropológico no hemos tenido, no sé, de repente acompañaron a familiares o a los antropólogos en sus búsquedas. Hubiera sido interesante, sí, por ejemplo, entrar al 13 Infantería, donde ya se encontraron 2 cuerpos y donde presumiblemente hay alguno más. Bleyer y Miranda son 2 casos emblemáticos ligados a eso. Este año, justamente con la conmemoración del 20 de mayo, una de las cosas que se pide es hacer en todas las zonas actos simbólicos en lugares que sean simbólicos de la desaparición forzada. Yo vivo en una zona en la que vamos a hacer un acto frente al Infierno Chico, o sea, la casona de Punta Gorda, donde pasaron un montón de gente traída de Argentina, los 5 de fusilados de Soca, pasaron un montón de gente traída de la Argentina del PVP y de otros sectores también. Ahí vamos a estar el 20 de mayo en la jornada, y como eso se van a hacer
se van a plantar margaritas y dibujar margaritas, pintar margaritas frente a esos lugares para que la gente recuerde que ahí hubieron exacciones y torturas de gente. Y es muy importante eso recordar en los barrios, esa memoria de los barrios, de la gente que va elaborando lo que vivió. ¿Qué es lo que pasa con Muchachas de Abril? La gente que viene es gente del barrio. Ese barrio fue conmocionado por ese brutal tiroteo que hubo el 21 de abril. Y bueno, hay que saber que todas las casas de la manzana habían sido copadas, las azoteas desde la medianoche, y eso pasó a las 3 menos 20 de la mañana. Es decir, que hubo toda una instancia, hubo gente que salió a buscar su ropa, sus sábanas que había colgado, y le dijeron que se metiera para adentro a la medianoche porque que recién había llegado a la casa, sale y le dice métese ahí, que descubre que su azotea estaba copada. Es decir, que todo el barrio vio y vivió esa conmoción. Lo mismo pasó en Jacinto Vera, en la calle Jacinto Vera, en el buceo, con la detención de Estela Reyes, que era la hermana de esta chica, de Silvia Reyes, que mataron en Brazo Oriental. Y en la misma situación, todo el barrio estaba mirando, sobre todo que están las viviendas del buceo, que se ve clarito para allá, estaba mirando el operativo, es decir, que son operativos muy que la gente conmocionó a la gente, y hasta el día de hoy la gente sale eso en el a sentido de lo que yo conmemorar. te consultaba de cómo se mantiene la memoria y cómo se va transmitiendo también a otras generaciones, ¿no? Porque esos fueron momentos para los que nos tocó vivir de un lado o del otro, inolvidables realmente. Son momentos que marcaron a más de una generación. Acá en algunos liceos, en los bachilleratos sobre todo, algunos los profesores proponen un trabajo sobre una memoria reciente, y nosotros tenemos la costumbre de recibir grupos de estudiantes en Muchachas de Abril, preguntando sobre lo que pasó y todo eso, y los vecinos de ahí son los que dan la información y reparten los dípticos y los documentos que tienen, y hablan con las chicas, vecinos que además fueron testigos en la causa y que tenían 17, 18 años en el momento de los hechos. Son cosas importantes, creo que es muy importante transmitir a los jóvenes lo que pasó. Porque además muchas de las víctimas eran estudiantes como son ellos en este momento, eran jóvenes como son ellos en este momento. Sí, claro que sí. Algunos mucho más jóvenes que ellos. Así que bueno, eso los conmueve. El caso de Muchachas de Abril, que eran 3 chicas además, particularmente, y que fue uno de los cruentos casos a partir de la ley de guerra interna, ¿no? Y además una de ellas con una vida en ciernes, ¿no? Claro, que Silvia estaba embarazada. Bueno, ahí ha habido todo un posicionamiento de los militares, como en la mayoría de los expedientes, de negar los sucesos, de decir ellas nos atacaron. Era evidente, no tuvieron armas, no se encontró ningún casquillo de arma civil, todas eran militares. Incluso se hirieron entre ellos. Fue una situación donde que ya prefiguraba lo que iba a pasar después. No olvidemos después que trajeron a 5 uruguayos de la Argentina y los fusilaron a sangre fría en Soca, por la muerte de Trabal en Francia, que hasta el día de hoy nosotros presumimos que fueron los mismos militares, otro bando que un ajuste de cuentas, pero entre ellos que no querían, encontraban que Trabal era bastante brillante y no querían que llegara a ciertos sitios de poder. Entonces, bueno, ahí jugó además el Plan Cóndor, ¿no? En estos 5 que tú estás mencionando. Claro, el Plan Cóndor que jugó en muchos casos, digo, y que muy importante toda la persecución que hubo fuera del Uruguay. ¿Y cómo se ha querido silenciar el tema del Plan Cóndor? Porque bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar también
en estas instancias del portal apo.uy con Francesca Leza, una abogada que no pudo retornar nunca más a nuestro país por riesgos justamente inherentes a la investigación del Plan Cóndor. Bueno, de eso no hablamos. Entre las persecuciones están las amenazas a toda la gente que está trabajando, ese grupo de gente que trabajaba en derechos humanos, entre otros a Francesca. La situación del Plan Cóndor se dio con varios países de Latinoamérica, pero en particular con la Argentina, donde el trasiego era permanente. El trasiego de gente era permanente. La Armada, por ejemplo, argentina y la Armada uruguaya estaban en contacto continuo. Se habla del avenido del comandante argentino a Uruguay regularmente. No solo venía a Punta del Este con una conocida actriz y periodista argentina, sino que venía al puerto de Montevideo. Y bueno, la situación fue, esa es una de las situaciones de las que habría que hablar, la situación en fusileros navales, que además fue creado en el 72 a imagen y semejanza de los marines americanos. Cuando vemos las denuncias que hay sobre los marines, que en ese momento estaban en Vietnam además, haciendo cualquier cosa, y cuando vemos las denuncias que hay ahora sobre los marines americanos en otros países de Medio Oriente, nos da una idea de cómo eran. Una fuerza temible en su momento. Temible, y que tuvieron, yo puedo decir que a las compañeras que estuvieron presas en fusileros navales, hubo compañeras que estuvieron durante 5 años sin ver el sol. Hay que hacerlo con todo eso. Tabicaban las ventanas, todas tabicadas, y no tenían recreo. Entonces no salían al sol. Si salieron al sol 2 o 3 veces en 5 años fue mucho. Es un disparate total, digo. Y además cuando ellas tenían que sacarse la capucha porque venía alguien, o las visitas, ellos se encapuchaban para que no los reconocieran. Y las visitas de niños, y los niños se ponían a llorar, era toda una historia. Y los compañeros que tuvieron en Prefectura Naval, terrible, porque cuando subía la marea, subía el agua y tenían los pies en el agua. Esas eran las condiciones en las que estaban. Eso hay que saberlo. Se dice poco, se investiga poco, se publica poco. La verdad es que necesitaríamos como un empujón en ese sentido. Tú decías hoy más temprano, y ahora lo traes nuevamente, el tema de las niñas y niños de esos años, que si para los que estaban en cárcel y tortura, eso marca toda una vida, para esas niños y niños también marca su vida y seguramente la de sus hijos también. Sí, por eso hablábamos de hasta la quinta generación, que esto seguía reproduciéndose. Claro, estos niños y niñas, muchos de ellos fueron víctimas directas del terrorismo de Estado, por diferentes razones, porque hacían una ratonera en una casa, estaban los niños y estaban ahí con los militares, y con sus armas, con su violencia, y bueno, eso por un lado. Después muchos de ellos pasaron por el INAU, les sacaban la patria potestad a los padres y los mandaban al INAU. El caso de los menores de 33, que no solo hubo violaciones, sino que los mandaron al INAU durante meses. Ni siquiera decían que era por razones políticas. Algunos procesaron a menores y les dieron atentado a la Constitución, cosas aberrantes, con años aberrantes, porque la justicia militar no era justicia, era el brazo judicial de alguna manera, si se puede llamar. No era justicia, primero, la justicia militar no existe para los civiles. Entonces duplicaron los años de prisión. De 2 a 6 era alguien que había colaborado, pero de 6 para arriba era de 6 a 18 años le aplicaban. Un disparate total. Y hubieron un montón de menores
que ahora, justamente esta semana, hay en Crisol una reunión de los menores del Álvaro Cortés, porque ya se juntaron las menores que estuvieron en el hogar del Yaguarón, detenidas, y ahora se están reuniendo los del Álvaro Cortés, nuestro local, para tratar de formar un grupo y de hacer algo con respecto a eso. Quieren declarar el lugar sitio de memoria, actualmente es una UTU. Y bueno, ahí también va a haber una actividad el 20 de mayo, que realizan compañeros de la zona. Y bueno, son cosas importantes, pero que se va recuperando de a poquito la memoria, ¿no? Brenda, tú, ya finalizando de alguna manera esta charla que mucho te agradecemos, decías allí casi al pasar, hay que difundir estas cosas y necesitamos una ayuda en ese sentido. Y yo te quería preguntar, justamente, estamos en la sede de la Asociación de la Prensa, bueno, ¿cuál es el rol que debería jugar a tu criterio la prensa en todo esto? Puede llegar a jugar un rol muy importante en la medida en que se investigue algunos casos, que cada uno dedique un tiempo a la investigación y que pueda publicarse. No sé, pienso que tener un portal de derechos humanos es un lugar importante, y poder ir subiendo las cosas, no sé, de las investigaciones que se vayan haciendo. Yo sé que en Facultad de Ciencia de la Comunicación hay un grupo que hace un trabajo específico muy interesante, pero es un trabajo específico y creo que eso habría que ampliarlo, amplificarlo. Conocer la historia es muy importante. Y en Uruguay tendemos a no mirar, conocemos bastante de historia europea, o de los griegos, los romanos, los egipcios, pero de lo que pasó acá en Uruguay hace 50 años no conocemos lo suficiente. Entonces, pero además yo diría que no hay suficiente documentación, no hay suficientemente publicado. Tendría que ser un trabajo también en la universidad más sistemático con los estudiantes, que tengan que hacer un trabajo de derechos humanos una vez por lo menos en sus estudios, y permitir que esto se fuera desarrollando como tendría que ser. Puede ser también en historia, no solo en Facultad de Ciencias Sociales, en historia, que haya este tipo de cosas y que se puedan publicar, no grandes libros, porque a veces se trata de publicar grandes libros, sino historias concretas de casos, y sobre todo en el interior. El interior es terrible. Hay algunas historias del interior que realmente daría para hacer una película bien movida, de cosas que han sucedido increíbles, que uno realmente dice, ¿cómo pasó esto? Sí, también en la cárcel hubo expresiones culturales y artísticas muy fuertes, a pesar de las condiciones. Sí. Yo me acuerdo un cumpleaños en particular, el de Laura Raggio. Habíamos juntado todas las sábanas, la habíamos cosido, hicimos como una gran tienda, una gran carpa adentro, y hicimos toda una actuación teatral. Y bueno, justo en ese momento entra el mayor Aguerrondo, que era el segundo del cuartel en ese momento, y decía, pero con esto en cualquier momento se escapan, decía, porque claro, se había quedado asombrado, porque entre la mañana y la tarde habíamos cosido toda la sábana junta, y de tarde teníamos que descoserla de vuelta de noche para poder dormir. Y había quedado un lugar muy lindo, habíamos puesto las almohadas como almohadones en el piso, habíamos hecho realmente una carpa, y una actuación muy linda, muy interesante. Hubieron muchas expresiones culturales, hubo la expresión de la murga, que ahora el otro día con los textos cantados en Punta de Rieles se presentó en el grupo, con el grupo de murga de mujeres. Se presentó, bueno, que cantan canciones de la cárcel. Hay muchas composiciones hechas en la cárcel que no se conocen, que no tienen difusión,
Y bueno, pienso de que todo eso sería interesante poder difundir realmente, porque en la situación que incluso cuando visitamos la cárcel de Punta de Rieles, la relación con la gente que fue en otro periodo, teníamos la posibilidad de intercambiar con ellos y le contábamos, la gente que contaba que había estado presa ahí, porque yo personalmente no estuve. Entonces los muchachos se asombraban lo que le contaban, acá en la capilla pasaba esto. Muy interesante la charla con ellos, y bueno, en ese momento tenían toda una actividad diferente no sé, ahora no conozco qué es lo que pasa exactamente. Claro. Es muy importante además que señalicemos todos los sitios de memoria, que no están todos señalizados. Y algunos han sido vandalizados. Y algunos han sido las placas sobre todo han sido vandalizadas. Tenemos un montón de placas a poner, y otras a solicitar. Por ejemplo, la casa de Punta Gorda no es un sitio de memoria, porque hay que hacer todo un trámite, hay que pedirlo. Bueno, tenemos muy pocos sitios de memoria. Hay una red de sitios que se está constituyendo, que ya está constituida, ya tiene hasta un reglamento y todo, y es importante porque eso permite todo un trabajo en esos lugares. Cuando vayamos a 33 ahora, el cuartel, que fue un lugar en el que fueron torturados, y fue cárcel de mujeres del Este, muy importante. Pretendemos que sea un sitio de memoria, aunque más no sea un sitio virtual de memoria, porque los militares siguen adentro y es muy difícil que nos den un pedazo del cuartel como sitio. Así que un sitio virtual se puede hacer. Esa es otra de las cosas que contribuye, que también pueden hacer algunos periodistas, sobre todo los que se dedican a los medios a filmar y a hacer videos, mostrar los lugares que no podemos ocupar porque están ocupados, sigue siendo ocupado por los militares. Pero ¿no? sí recordarlos, traerlos a la memoria. Creo que en estos días sale un video del 300 Carlos, ahí en instrucciones, como sitio virtual, justamente para mostrar lo que pasa adentro, pero ahí se accede. Cada vez, todos los meses hay alguna visita y se accede regularmente, y hay lugares que son inaccesibles, que no. Entonces, el hecho de hacerlos de manera virtual, de mostrarlos de manera virtual, es muy importante. Brenda, muchísimas gracias. El Portal APU queda, por supuesto, siempre abierto y a disposición para, en lo que se pueda difundir, en lo que pueda ser útil, tener siempre ese canal abierto. Muchas gracias. Así conversábamos entonces con Brenda Falero, integrante de Crisol, el colectivo de expresas y expresos políticos. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos.